platicar de un tema muy interesante que algunos de ustedes nos han pedido. En cuanto empecemos a ver, que nos comenten que se escucha y se ve bien para poder empezar con el tema de la era de Acuario y el nuevo Éxodo. Realmente voy a dar un poco de tiempo para que se conecten muchos de ustedes y me digan si se ve, se escucha bien y de qué país nos siguen. Es muy importante para las estadísticas que corremos todos los meses y ver gente maravillosa de tantos lugares del mundo realmente que nos contactan y comentan en nuestras publicaciones y comparten todos los videos que subimos y los posts también de Gnosis. Realmente estamos muy agradecidos por eso. Les pedimos que nos ayuden a compartir. Hola Alexis Guzmán de México. ¿Qué parte de México? Aquí México es muy grande y muy bello a la vez. Saludos también Tito Wilson hasta Colombia. Siempre atento, ¿no? Saludos. Mucho gusto. Mucho gusto, Tito. Ahí estaba repasando las fotos de nuestro paseo por México en octubre. Ya va a ser un año. Sí, sigan compartiendo, comentándome, porque vamos a hablar de un tema muy importante hoy. Algunos de ustedes en la audiencia me han estado pidiendo que explique sobre la era de Acuario. Esta página se llama La Era de Acuario, la nueva era de Acuario, y me han dicho que no se ve mucha explicación sobre la era de Acuario. Vamos a hablar de eso hoy. Tal vez sí, de hecho tienen razón, necesitamos hablar más de esos temas. Estamos transmitiendo simultáneamente en YouTube también, en nuestro canal en YouTube. Si les interesa o si quieren vernos por ese medio, entran a YouTube y busquen la nueva era de Acuario, ahí está nuestro canal, y lo pueden compartir y suscribirse también al canal. Saludos Isaías, Tlaloc Cabrera, Villanci, Samael Quinto Ángel. Bueno, a todos, saludos. Un gusto enorme, como siempre, meternos a intercambiar impresiones con ustedes, hablar de estos temas tan interesantes, ¿no? Por estos medios. Compartan, por favor, comenten, denle like. Es viernes y seguramente que mucha gente hoy anda por ahí en las redes cibernautas, ¿no? Explorando a ver qué temas hay en los grupos, en las páginas, y creo que nosotros que nos interesan estos temas debemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Compartiendo esa publicación, llevando esa publicación a nuestros perfiles para que los demás la vean y a la vez también la puedan compartir. Esto es una de las maravillas del Internet, que se puede duplicar la publicación indefinidamente, o sea, miles de veces, si es importante. Por eso es que los videos se hacen virales y es prácticamente gratis y la gente se beneficia de eso. Hay hasta canales de personas que viven de eso, de poner cualquier publicación en Facebook o en YouTube, etcétera. Esos videos se hacen virales y es como hasta viven de eso. Nosotros teníamos allá hace algunos años buena audiencia en YouTube, en el otro canal que teníamos, y ya Facebook, no Facebook, YouTube nos enviaba ya cierta mensualidad, pero siempre hay peros, ¿no? Siempre hay obstáculos en todo, y un día cualquiera los hackers nos hackearon esa cuenta y se llevaron todos los correos, todas las formas de contacto de todos esos seguidores de YouTube, y YouTube nos canceló la cuenta. Entonces estamos reabriendo, levantándola nuevamente, y hay mucha gente ya incluida en YouTube también, pero obviamente estamos más enfocados en Facebook por estos días, por diversas razones. Entonces, por favor, si le dan like, también denle compartir. Queremos que, ¿qué más quiere uno, no? Pero queremos que este mensaje de la nueva era llegue a mucha gente. Si ustedes vieran con los ojos que nosotros vemos, ¿no? Un misionero gnóstico sabe ese sentimiento tan tremendo de impotencia que uno siente a veces de ver tanta degeneración en el mundo, tanto dolor, tanta amargura, tanta inconsciencia, y en verdad que uno no puede hacer mucho por cambiar a la gente, por diversas razones, ¿no?
Primero que nada, porque nosotros somos humanos también, si cabe el término ahora, y también tenemos nuestros defectos, y también, aparte de estar difundiendo la enseñanza gnóstica, también tenemos que estar trabajando sobre nosotros mismos, meditando, haciendo prácticas y también ganándonos la forma de vivir en este planeta, ¿no? Entonces, es importante que cada uno de nosotros comparta también. Saludos Nélida Rodríguez, Carmen Leonor, bueno, a todos, también a Magnolia Timpe, saludos. Y bueno, ya habíamos dicho, muchos de ustedes nos han preguntado sobre la era de Acuario, vamos a hablar de eso hoy. Prepárense porque vamos a dar la información gnóstica 100% de lo que es la era de Acuario. Por favor, ayúdenme a compartir, esperamos que más audiencia se conecte porque luego llegan un poco tarde y luego me preguntan de lo que ya hablé al principio. Y está bien, ¿no? De todas maneras, si se puede, se contesta. Pero como ustedes saben, nos gusta leer sus mensajes, escuchar sus comentarios, sus preocupaciones, para entrar en detalle en la explicación. Saludos a Hugo, hasta Santiago de Chile. Ok, un abrazo fuerte a todos los gnósticos. Sí, claro, a todos los que nos ven por estos medios, ahora ya o ya en diferido el día de mañana. Ahora mismo estamos en vivo. Junio 24, día de San Juan. Esotéricamente muy marcada esa fecha en nuestras vidas. Son las 9:15 de la noche acá en Texas, en los Estados Unidos. Entonces estamos en vivo completamente. Pero mucha gente también ve nuestros videos ya después, cuando se comparte. Nuevamente compartan los grupos, por favor, sobre todo páginas, perfiles, todo eso. También saludos a nuestros amigos en el podcast. Mucha audiencia, sobre todo en Europa, que de vez en cuando nos comentan que nos escuchan, les gustan los temas. Excelente. Todo lo que sea por servir a la humanidad, por llevar ese mensaje revolucionario, y hoy vamos a hablar de cómo es que es revolucionario este mensaje, qué tiene de diferente a otros mensajes de otra época. Todo eso lo vamos a hablar hoy. Tal vez por ahora, si ustedes me escriben ahí qué pregunta tienen específicamente sobre la era de Acuario, con mucho gusto vamos empezando por ahí. En realidad no quise intelectualizarme mucho, ¿no? Más bien traer lo que ya sabemos, lo que ya hemos estudiado, ya que en este conocimiento tan bello, maravilloso, tenemos en lo personal ya 25 años, ¿no? Mucho tiempo estudiando. Empecé en algún momento, como muchos de ustedes, con muchas inquietudes. Hola Emilio, saludos. Walter también, Edison, maravilloso, todos ustedes seguidores de hace mucho tiempo. El mensaje acuariano, sí, 100%, mucha fuerza a los acuarianos también, que la luz brille para todos. Magnífico inicio de tema, que la luz brille para todos, exacto. Giovanna, dices, ¿cuándo empezó la era de Acuario? Perfecto. Haciendo pues honor a la palabra de Edison, a las palabras de Edison, que la luz brille para todos, vamos a empezar con eso. Miren, desde hace siglos se venía hablando de una nueva era, ¿okay? De hecho, en los mismos evangelios, en el evangelio crístico, se habla de eras. Si vemos, por ejemplo, a Jesús, aún hoy en día, el cristianismo es simbolizado. ¿Por qué? A ver, ¿qué simboliza el cristianismo? ¿Quién me puede ayudar? Lo vemos hasta en calcomanías, en dibujos, en diversas formas. Bueno, el cristianismo lo simbolizan con el pez, con 2 peces de hecho. ¿Por qué? Porque pues Piscis es muy relacionado con la era que pasó. Entonces, el gran avatar de Piscis fue el gran maestro Yeshua ben Pandirá, Jesús de Nazaret, y su precursor fue Juan. Por eso Juan tuvo que bautizar a Jesús en el Jordán. Pero Jesús, ¿no?, dice muy claro, ¿no?, que uno es el que bautiza por el agua, pero viene el que bautiza por el Espíritu, y ese es el tercer logos, o el fuego, el logos solar. Bueno, pero entonces ahí
se habla también de acuario de las aguas cuando Jesús realiza el primer milagro escrito, documentado en la Biblia. ¿Quién me puede decir cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? O más bien el que está documentado en la Biblia, porque en los evangelios apócrifos se habla de un Jesús niño, cuando era niño pequeño, que hacía muchísimos milagros, desde resucitar muertos hasta qué sé, hacer volar un pájaro muerto, cosas por el estilo. Se habla de mucho de eso en los evangelios apócrifos. A veces no tiene uno el tiempo para entrar y estudiar todo eso, ¿no? Pero los pocos datos que recibimos. A ver, Johanna, me dices que resucitó. Bueno, ese no fue su primer milagro, ¿no? ¿Quién más puede participar? Me dice, ¿cuál fue el primer milagro que Jesús de Nazaret realizó? Que de hecho en la Gnosis nos enseñan, ahí lo aprendimos. El milagro que hizo en las bodas de Canaán, dice Tito Wilson, excelente, muy bien, gracias. Que fue el de transmutar el agua en vino, ¿verdad? Claro, estamos ahí, que era una boda muy sonada y las bodas en esos tiempos duraban mucho tiempo, librado ríos, gracias, así es. Las bodas duraban mucho tiempo, no sé, creo que eran 7 días más o menos, y ya se llegaba al final de la semana y se había acabado el vino. No traigo exactamente la parábola en este momento, más bien la lectura, el texto, pero me acuerdo más o menos cuando lo leí, ¿no? De que se estaba acabando el vino y la madre de Jesús vino preocupada porque ellos eran invitados de honor y querían agasajar a los novios. Entonces le dice su madre, Jesús, es el momento, hazlo. Parece que ya sabían de lo que se trataba. Y él decía, no es el momento. Entonces esperó, un poco después, ya dice, ok, lo voy a hacer. Tráiganme ciertas tinajas o jarras llenas de agua. Se la trajeron. La convirtió en vino de la mejor calidad. O sea, ahí está el agua, símbolo obviamente de acuario, del enseminis, de la vitalidad, de la vida, de la base alquímica y cómo él transmutó esa agua en vino. Quizás algo que nosotros debemos hacer también todos nosotros, porque no somos a la altura de un Jesús de Nazaret, ni de un Manco Cápac, o de ningún Quetzalcóatl, o Fuji, o Moria, ni nada por el estilo. Somos simples humanos, o tal vez humanoides. Entonces nos hace falta seguir ese ejemplo del gran maestro. Por ahí se atreven algunos autores a decir que esas bodas eran sus mismas bodas. Bueno, quién sabe. Los datos exactos, históricos, pues no los tenemos. La Biblia es una obra de alquimia, mucho parabolismo, mucho simbolismo, muchas frases ocultas, pero no es un libro histórico, ¿no? La Tierra, si nos vamos a los datos que dan ahí, podríamos creer que la Tierra tiene 10,000 años, cuando no, ya sabemos que tiene billones de años el planeta, ¿no? Billones de años. Entonces, no hay datos históricos ahí, es más bien simbolismo, nuevamente alquimia, cábala, numerología, todo eso sí lo hay. A ver, sigan compartiendo la alquimista, las bodas de Canaán. Ok, entonces, ahí se hablaba de las eras, ahí se hablaba de esos elementos. Ok, vamos a pensar primero, ¿no? Lo que es una era, ok. Recordemos que en videos anteriores hablamos de cómo nuestro planeta Tierra, ¿okay? Es una esfera pequeñísima, como una canica, una canica con la que jugábamos de niños. Y esa canica, ese pequeño planeta, que para nosotros es enorme, proporciones tremendas, que se nos hace imposible conocerlo todo en una vida, pero en realidad es de los más pequeños del sistema solar. Pero viaja, se mueve alrededor del Sol, ¿verdad? Con otros planetas también, ¿verdad? Entonces, en el centro del sistema solar tenemos nuestro Sol. Se llama el Sol de Ors. Entonces, pero nuestro Sol también es parte de otro grupo de soles, de 7 soles. Entonces, un grupo de 7 soles, cuyo centro es el Sol de Alcione, o Alción. Okay, entonces, nuestra Tierra, y ese Sol Alcione también es parte de las Pléyades. Nosotros estamos en las Pléyades, somos pleiadianos.
vivimos en las Pléyades, que es un grupo de soles que se mueven, que giran, que vibran, que palpitan, que tienen vida y la tienen abundancia, y se desliza por la galaxia, por la Vía Láctea. Pero hay muchos grupos de soles también, y constelaciones. Esas constelaciones ya las conocemos, una para cada signo, o un signo para cada constelación, ¿no? Y nosotros, según nacimos en cierto signo, o bajo cierta regencia de esa constelación, nos dan ese signo. Decimos que somos signo de Acuario o signo de Piscis. En realidad tenemos de todos, no somos específicamente de un signo, pero pues, se podría decir que se nace bajo la regencia directa de ese signo, de acuerdo a la posición del sistema solar, obviamente de nuestra Tierra, con relación a ese cinturón zodiacal. Ahora, tanto la Tierra como el Sol, como el cinturón zodiacal están en movimiento. No pensemos en un cinturón zodiacal inmóvil, parado ahí en el tiempo y en el espacio. Obviamente allá el tiempo es de otras proporciones, no es lo mismo que aquí, ¿no? Veíamos el caso, por ejemplo, en Mercurio, los días son más rápidos. Avanza más rápido, por eso es denominado como el mensajero de los dioses, porque es muy veloz y es simbolizado como con un personaje con alas en los tobillos y alas en la cabeza, dándonos a entender la volatilidad del Mercurio, su rapidez, su agileza alrededor del Sol, lo cual le da obviamente días más cortos y años más cortos también. Entonces, el tiempo de nuestra Tierra no es una totalidad, ¿no? No es exclusivo ni nada por el estilo, no predomina o no determina los tiempos en otros niveles o en otros planetas. El tiempo aquí es simplemente un concepto humano, no tiene nada de real en verdad. Pero bueno, la Tierra y el sistema solar girando, ¿no?, alrededor del cinturón zodiacal. Imaginemos eso, porque hay minis eras y grandes eras también, ¿ok? Una mini era sería cuando nuestro sistema solar da un giro sobre su propio eje, ¿no?, todo el sistema solar y planetas y todo, y entonces se viene una era pequeña, por ejemplo la era de Piscis, que inició en los tiempos que nació el gran Maestro Jesús, dio su mensaje y todo, y culminó aquí. Entonces duró, ¿qué?, 2000 años más o menos. Culminó el 4 de febrero de 1962, entonces duró 1962 años, podríamos decir, aunque el calendario ese no sea exacto. Pero esa es una mini era. Si tomamos en cuenta ahora el viaje del sistema solar, no solo sobre su propio eje, sino el sistema solar alrededor de cada uno de los zodiacos, esa es una gran era. Y todas las eras empiezan en Acuario y terminan en Acuario. Entonces, en el 4 de febrero, para contestar la pregunta de ahí de Joana, el 4 de febrero del año 1962 entró nuestro sistema solar a la era de Acuario. ¿Okay? Muchos autores hablan de fechas anteriores. Ya en unos años pasados que nos invitaron a dar una conferencia en Puebla con un grupo muy selecto de estudiosos que nos brindaron su amistad y su calor y todo, dimos muchos datos, referencias de cómo hay varios autores que hablaban de la era de Acuario desde 200 años antes o muchos que hablan que hasta en 1000 años entrará la nueva era de Acuario. Y ahí presentamos también datos exactos, científicos de récords que se encuentran en los archivos de los gobiernos donde se registró ese día, 4 de febrero de 1962, una alineación planetaria. No todos los planetas, pero los principales del sistema solar se alinearon con el mismo Sol y con la Tierra, cosa que no pasa muy común. Vemos 1 o 2 planetas alinearse, pero no todos, no los 7 básicos. Entonces el 4 de febrero de 1962 pasó ese fenómeno, quedó registrado, la NASA y todas las demás agencias de estudios astronómicos y astrológicos, podríamos decir, registraron el hecho. Obviamente en ese tiempo se habló mucho
pero no había internet, entonces no se grabaron muchos datos a excepción de imágenes y algunos escritos leves de esas instituciones tan respetables, ¿no? Pero tenemos en la parte esotérica muchos autores que hablaban de la era de Acuario, muchos muy acertados. Por ahí una de ustedes me envió una referencia de un autor del libro de Ami, el niño de las estrellas, donde ahí habla efectivamente de la era de Acuario y de muchos otros elementos que se enseñan en esta nueva era. Ok, entonces, entró la nueva era, o más bien el sistema solar, nuestra Tierra entró nuevamente a Acuario, terminó con Piscis y entró en Acuario. Entonces empezó a regir una fuerza diferente. Hay que ir aquí con mucho, cuidado al estudio de estas cosas, porque vemos mucha degeneración en la vida. De hecho, de esos años para acá, si tenemos más o menos algunos recuerdos de lo que pasó, obviamente mi persona no había nacido en esos años, pero hay videos, hay libros, etcétera, donde se habla del movimiento hippie. El movimiento hippie, pues, tuvo mucho auge en su momento y no hacían precisamente actos de santidad, ¿verdad? Drogas, alcohol, LSD, ¿no? La promiscuidad, la unión sexual en conciertos, al aire libre. La promiscuidad, para muchos de los que no saben, es las relaciones sexuales con muchas mujeres o de la mujer con muchos hombres a la vez. La promiscuidad. Entonces de ahí resultaron muchos otros problemas, desviaciones, complicaciones para la humanidad que después degeneraron, como era lógico, como tenía que pasar. Y hoy en día vemos pues mucho homosexualismo. Bueno, antes de pasar, una gran noticia. Acá en Estados Unidos hoy no sé cómo decirlo, lo escuché en inglés, pero la Corte Suprema removió ciertos artículos de las mismas leyes acá de Estados Unidos que amparaban la práctica del aborto en cierta etapa del feto. Esos artículos ya fueron removidos de ahí, pero curiosamente escuché el dato, 50 años exactos duró esa ley, 50 años de libertad para mutilar fetos, matar bebés dentro del vientre de la mujer. Terrible, ¿no? Y hay gente manifestándose en pro y en contra de eso, como era lógico, pero la verdad es que ya esa ley, y ahora obviamente la van a pelear, la van a batallar y a ver si no la vuelven a reinstituir, pero por ahora ya es ilegal practicar acá abortos en Estados Unidos. Una gran noticia, maravilloso. Por ahí salió el expresidente Donald Trump, pues muy feliz, ¿no? Entonces, excelente. Pero igual es una batalla, es una lucha intensa. Pero bueno, entonces, la era de Acuario entró, pero ¿qué significa eso? Cada vez que entra la era de Acuario, se entra en revolución. Revolución en la forma de vida, revolución en la informática, revolución en la misma sociedad, revolución física también, revolución intelectual. ¿Por qué? Porque el sistema solar está entrando en una nueva vibración. No solamente nuestro sistema solar, recordemos, dijimos también, este grupo de soles cuyo centro es Alcione. Entonces, la Tierra está recibiendo vibraciones maravillosas, no solamente de el signo zodiacal de Acuario, sino también de Alcione, que es, digamos, nuestro núcleo, nuestro centro, que obviamente hay movimientos estelares que nosotros no hemos observado, que los gobiernos tal vez están estudiando, pero no nos dicen sus investigaciones, porque la humanidad no está preparada para eso. Bueno, entonces, la era entró, hacía falta, obviamente, una nueva información, una nueva enseñanza. La era de Piscis terminó, mas la humanidad de Piscis, el remanente, quedó y queda aún
en el planeta Tierra. Estamos entrando en un momento muy crítico, ya hemos entrado de hecho, porque con la entrada del sistema solar a la era de Acuario, pues se creó una gran revolución en el pensamiento. Por un lado, como ya dijimos, el lado hippie, el movimiento hippie, con drogas, LSD, hongos, etcétera, etcétera, degeneración sexual, y por otro lado el movimiento gnóstico. Ambas corrientes buscando la libertad, ambas corrientes buscando la felicidad, la dicha, salirse del dinero y del intelecto. Y ambas corrientes, curiosamente, trabajando con la energía creadora sexual. Ya dijimos, los hippies, hay documentación por ahí, no estoy hablando al aire, hay videos, fotografías, libros que hablan de la forma de sexualidad que se practicaba en esos grupos. Por otro lado, el movimiento gnóstico también reconociendo en la fuerza sexual un gran potencial, pero apegándose más a las corrientes filosóficas gnósticas del pasado, el Bhagavad Gita, la misma Biblia, el Corán, ¿no? Los libros antiguos acá en México, monolitos, bajorrelieves, etcétera, tumbas, los egipcios, los manuscritos de Nag Hammadi, etcétera. Ahí los gnósticos encontramos las bases sólidas para el por qué reconocer la fuerza sexual como algo muy especial, sobre todo en la era de Acuario. Entonces, son fuerzas antagónicas, el movimiento hippie y lo que propulsaban y practicaban, y el movimiento gnóstico, son dos fuerzas contrarias. En estos tiempos esa lucha se ha sutilizado aún más, estamos en los medios y estamos luchando, y es una lucha íntima, no somos enemigos de nadie, ni somos peleoneros ni nada, pero íntimamente sabemos que se está llevando una gran batalla. Y esa gran batalla se realiza en los órganos creadores de la gente. La gran batalla entre Kundalini y Kundartiguador, entre la castidad o la fornicación, entre la vida y la muerte. Estamos ante una gran encrucijada. Las vibraciones de Acuario son 100% sexuales y hay que aprender en esta era a transmutar la energía sexual, cosa que en Piscis no se enseñó abiertamente, se enseñó en grupos muy selectos, ¿no? Sobre todo en los primeros siglos del cristianismo, y aún por ahí en el año 1000, en los tiempos de los alquimistas medievales, también se habló mucho de la sexualidad, de la forma correcta de practicarla, pero nunca abiertamente, como lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque dijimos, la era de Piscis terminó, pero la humanidad de Piscis todavía sigue en pie. Miles y millones de seres humanos que todavía viven, pero que no aceptan, muchos no aceptan, aunque ya han conocido las claves de la gnosis, para lo que se debe hacer para esta nueva era, pero no lo aceptan. Y muchos no lo conocen aún. Y muchos de estos seres humanos ya han caído en la degeneración, en tal estado que ya no es posible una regeneración. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Las cosas son lo que son. Los hechos están hablando por sí mismos. Apenas ayer me enviaban un video ahí, uno de ustedes, de cómo las olas arrastraron por ahí en el Caribe tremendas montañas de basura en el mar. Espantoso. De hecho, se conocía la existencia de esa montaña de basura en el mar, pero nunca los gobiernos tomaron cartas en el asunto, ni tampoco le ponían atención, pero ya esa tremenda montaña de basura llegó a una de las islas del Caribe. ¿Y qué van a hacer con eso? Es algo masivo, no es algo que puedes limpiar con un par de rastrillos y ya, no. Entonces, por un lado eso, por otra parte, muchos de esos residuos tóxicos, radioactivos de la basura, los gobiernos los lanzan al fondo del mar. Ese teléfono, cuando tú te deshaces de él, esa computadora, esa televisión, ese auto, muchos de esos materiales o componentes van al fondo del mar y son radioactivos. Entonces, no solamente estamos dañando a la tierra, a la fauna acá afuera, también en el fondo del mar. Tanta radiación, aparte los ensayos atómicos que hacen los gobiernos.
que ya en estos tiempos no nos dan a tole con el dedo. Sabemos muy bien, porque hay fuentes que así lo develan, lo descubren, que se están haciendo ensayos en los fondos de los mares, ensayos atómicos, que obviamente rompen la base de los mares, y eso hace que se activen los volcanes, y eso hace que se sobrecalienten las aguas, y eso hace que existan huracanes, ciclones, tifones, que destruyen a su paso, obviamente, ¿no? Muchas cosas están pasando en la Tierra. Y ahora, ¿y qué podemos decir del COVID? ¿No? ¿Qué podemos decir del COVID, no? El COVID también, y con todas sus variantes, se ha llevado a muchísima gente. Y después del COVID vendrán otros y otros. En realidad la Tierra, como ya lo hemos dicho antes, está convulsionando, está lastimada. La hemos saqueado tanto y la hemos destruido tanto que ya la Tierra necesita, lo hablábamos hace algunos videos, los Ascokin, que son átomos, digamos, energías muy importantes que están en la psiquis humana y que solamente eliminándonos puede saquearlos de nosotros y alimentarse, sostenerse en pie. Entonces, tiempos terribles que están pasando donde la mayor parte de la humanidad morirá, perecerá. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque es humanidad de Piscis. Nosotros les invitamos a ustedes a que aprendan la vibración de la era de Acuario, lo que hay que hacer para vibrar de acuerdo a estas nuevas energías. Por ejemplo, a nosotros nos preguntaban, viene el COVID cuando empezó, hace más de 2 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir? ¿Qué nos recomienda? Les dijimos, tranquilos, hagan mucho pranayama, practiquen el pranayama. Y bueno, lo hicieron y nadie se murió, por lo menos de los gnósticos que yo conozco debido al COVID, ¿no? A ver, si pasó es porque el karma ya era tanto, pero en realidad dentro de nosotros están las herramientas que nos pueden ayudar a hacernos inmune ante esas situaciones, pero necesitamos aprenderlas y ponerlas en práctica, ¿no? Dentro de nosotros hay formas de almacenar y de reciclar energías para no salir perjudicados en eso, en todos esos eventos. Que esto solamente ha sido el abrir de la caja de Pandora, esto del COVID. Vienen muchas cosas más y aún más terribles. Ahora mismo, ¿no? La economía colapsando en todo el mundo, porque ahora el comercio es www, ¿no? Ya está conectado todo. Recibimos grandes cantidades de mercancía de China y de otros países, se envían grandes cantidades de dinero, dólares y todo, y se está siempre circulando todo. Entonces lo que afecta a un país afecta a los demás. La economía es otro gran problema que tenemos aquí en este mundo. ¿Y qué podríamos decir de los movimientos estelares, de los planetas? Sabemos que además de nuestro sistema solar ORS, que como ya dije, giramos alrededor de Alcione, hay otros sistemas más de soles que también giran alrededor de Alcione. Uno de ellos se llama el sistema solar de Tilo o Tilar. Es enorme también tiene planetas muy grandes. Uno de esos planetas, de ese sistema solar, digamos que está allá afuera. Es out there, como decimos en inglés, se está patinando literalmente, ¿no? Por una elíptica muy desubicada que no responde realmente a los cálculos de los científicos, tiene diferentes velocidades. Por ahí uno de ustedes citaba a Carlos Muñoz Ferrara, gran científico que lo estudió. Ese cuerpo celeste se llama Hercolubus Nibiru, Planet X, Barnard 1-2, como lo queramos llamar. La cosa es que es un planeta que no pertenece a nuestro sistema solar y que en su elíptica se acerca peligrosamente a nuestra Tierra. Obviamente también ese planeta tiene su sistema de vida, tiene su movimiento de rotación y su movimiento de traslación. En esos movimientos de traslación es cuando alcanza peligrosamente nuestro sistema solar, hasta que llegue un momento en que se acerque tanto a la Tierra que no será un choque de masas, sino un choque energético que obviamente será suficiente para darle unas cuantas volteretas al planeta Tierra. Eso significa que lo que hoy son los polos, Polo Norte y Polo Sur, quedarán ubicados en el Ecuador
toda esa gran cantidad de hielo ya está pasando, se va a derretir completamente. Los polos cambiarán de lecho y también el ecuador. Grandes olas se despertarán en los mares, se tragarán muchos continentes. Nuevamente, los continentes no son parte sólida de la Tierra, son flotantes. Por dentro están huecos y por dentro corre agua también. Entonces, obviamente los movimientos tectónicos, cuando ese planeta se acerca, hace que se muevan, que rechinen, que se reubiquen, y eso resulta en volcanes en erupción por todos lados, el famoso anillo de fuego y todo eso. Entonces, la Tierra está pasando por un gran cambio, tiene que entrar al caos, porque en la era de Acuario también se ve que está el planeta de Leo, o la constelación de Leo al frente de Acuario, si vemos el cinturón zodiacal. Y el Leo, el león, llama a la gente a cumplir sus deudas kármicas. En realidad todos estamos llenos de karma. El estar en este mundo ya y no buscar la autorrealización íntima del ser nos da karma. Y si eso lo repetimos 108 ocasiones, como tenemos 108 veces, 108 veces el karma de no buscar la autorrealización. O sea, es demasiado. Tanta indolencia, tanta pereza mental, tanta lujuria, tanta gula, tanto intelecto, pero nada de hechos. Llega un momento en que la misma naturaleza se cansa y piensa entonces en eliminar eso que ya no le sirve. Estamos siendo parte de un gran experimento, todos, cada uno de nosotros. Estamos conectados a la Matrix, a un sistema. Y nos han enseñado que tienes que amar y respetar al sistema porque si no te mueres de hambre. Como si vivir fuera la octava maravilla del mundo, ¿no? en este sistema doloroso. Pero tenemos que buscar el equilibrio, obviamente. Pero aprender que el sistema que existe hoy en día no nos va a dar felicidad, no nos va a dar libertad, no nos va a llevar a la autorrealización. Afortunadamente tenemos, ¿no?, las fuentes de sabiduría que el gran maestro Samael Aun Weor reabrió, destapó para que surgiera nuevamente como un río maravilloso de agua, de vida, de luz, de fuego, de oro, y todos nos pudiéramos beneficiar. ¿En qué consiste entonces esta enseñanza gnóstica o cómo nos puede ayudar? Ya hablé de un aspecto importante. Si nosotros aprendemos a utilizar lo que tenemos dentro, nos podemos llenar de energía, de resistencia, hacernos inmune a muchas cosas. Pero hablemos específicamente de la sexualidad. Y aquí hay algo que podemos compartir, donde en una de sus conferencias, el maestro Samael Aun Weor nos dice que la era de Acuario es revolucionaria y asombrosa. En esta era habrán de descorrerse totalmente todos los velos que cubren los misterios del sexo. Esta es nuestra piedra de tropiezo y roca de escándalo. Nosotros los gnósticos, y sobre todo los misioneros, no es una opción. Tenemos la obligación, la responsabilidad de enseñar a los demás los misterios del sexo. Cala, pero hay que hacerlo. Entonces, la era de Acuario es revolucionaria y asombrosa. Se descorren los velos, porque realmente en el sexo, en la fuerza sexual está la condenación o la salvación. Todo depende de nosotros. Sin embargo, la humanidad ha venido practicando lo incorrecto y por eso la humanidad es tragada en ese tipo de desastres naturales, etcétera, etcétera. Y aunque no sean desastres naturales, al final de las 108 oportunidades, si no nos hemos autorrealizado, pasamos a ser pues aceite. Nuestros cuerpos se desintegran, nuestros huesos también con el tiempo. Todavía estamos aquí vivitos y coleando y todavía tenemos allá esqueletos abajo en la tierra todavía descomponiéndose. Y aquí todavía estamos viviendo. Y la tierra se beneficia de todo eso. Entonces, se descubren todos los velos del misterio del sexo. En esta era tendremos que aprender a transmutar la energía sexual.
es necesario comprender la necesidad de la transmutación y de la sublimación de la libido sexual. Esto es el centro, el core, la piedra angular de lo que estamos hablando, de la era de Acuario. O sea, si hay autores, libros, escuelas que hablan de la era de Acuario y dan otras fechas, pregúntales sobre los misterios del sexo. ¿Los conocen? La misma imagen de Acuario es un hombre vertiendo sus cántaros, el hombre del cántaro, vertiendo esa agua del cántaro sobre la humanidad. ¿Qué significa eso? Donde quiera que aparezca el símbolo del agua, son las aguas seminales, la energía sexual, que hay que aprender a transmutar. En la era de Piscis se descuidó eso, ¿no? Hay mucho tabú, mucho oscurantismo, no hables de eso, es pecado. En la era de Acuario no es pecado, vamos a estudiarlo, es una gran responsabilidad que cada uno de nosotros estudiemos los misterios del sexo, porque es la fuerza más grande que existe en todo el universo, de verdad, más poderosa que la electricidad, más poderosa que la bomba atómica y todo. ¿Por qué? Porque gracias al sexo estamos aquí, cada uno de nosotros, y el mundo es mundo gracias a eso, ¿sí? ¿Sí o no? Yo creo que si conectan un foco con otro foco, no van a producir una vida. O una bomba atómica con una bomba de hidrógeno no van a producir una vida, más bien van a acabar con millones. Pero si juntas un polo positivo y polo negativo, femenino, masculino, sí pueden crear una nueva vida, un nuevo genio, un nuevo Einstein, un nuevo Elon Musk, un nuevo Jesús de Nazaret, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el poder realmente? La fuerza sexual. Entonces hay que aprender a transmutar. Transmutar es lo opuesto a despilfarrar, a eliminar, a fornicar. Cuando se transmuta, se ahorra la energía, se transforma en una sustancia más sutil, capaz de subir por los cordones de Ida y Pingala, de nuestra médula espinal, transmutados, llegan al cerebro. No se trata de subir el semen al cerebro. Se trata de transmutarlo antes para que en forma de vapores suba al cerebro en forma de luz. Bueno, hay varios procesos, varios stages o niveles en ese trabajo de transmutación, ¿sí? Obviamente eso lo estudiamos a fondo con mucho detalle en grupos cerrados. Actualmente estamos teniendo un grupo en línea, pero cerrado los lunes, donde estudiamos todo esto con mucho detalle. Por ahora podemos decir que hay muchos niveles en el trabajo de transmutación sexual, pero que todo parte con empezar a ahorrar esa energía, es decir, no despilfarrarla, no entregársela a la naturaleza nada más porque sí. Evitar la eliminación del enseminis, la eyaculación, etcétera, etcétera. Ahora, la era de Acuario se aparta del intelectualismo vano y entra por un camino diferente. Nosotros buscamos un equilibrio de mente, corazón y sexo, un verdadero equilibrio. Recuerden ustedes, nos dice el maestro Samael Aun Weor, la frase del gran maestro, gran rabí de Galilea, es decir, Jesús, que dice, entre comillas, no podéis servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Ese Mamón es el intelecto y el dinero. Con la iniciación de la era de Acuario surge una revolución total contra el intelectualismo y contra las riquezas del mundo. Perdón, a veces se me traban las palabras, como en el trabajo hablo puro inglés y aquí hablo en español. Bueno, desde que se inició esta era luminosa, ¿cuándo dijimos que se inició? Escríbanme por ahí los que empezaron desde el principio. Vibra intensísimamente en toda la naturaleza la onda de Dionisios. Recordemos al dios Dionisio en los misterios de Roma o greco-romanos, como él aparece como la divinidad del vino y de la uva. Es porque nos está hablando precisamente de que en el vino, producto de la transformación del jugo y la sustancia solar en la uva y todo, ahí está la clave de redención. Mas también Dionisio representa el desequilibrio, la borrachera, etcétera, cuando no se controla eso. Pero esta onda dionisiaca es extraordinaria porque nos habla de sabiduría, de espiritualidad, no de intelectualismo ni de dinero. Entonces, toda la humanidad
no toda la humanidad está preparada para esto, obviamente, para polarizarse positivamente con la onda de Dionisos. La mayor parte se ha polarizado en forma negativa y fatal. Ahí tenemos la infrasexualidad en todos sus aspectos, el movimiento LGBT, que ahora hay tantas denominaciones, y la verdad ni pensar que ir uno en eso, pero hay personas que lo ven como algo muy normal, y cada quien, ¿no? En ese sentido nosotros respetamos. Pero la verdad es, ¿no?, que el ser humano nace hombre o mujer, ¿no? Que de ahí resulte con otras tendencias o otros aspectos psicológicos, dándole otra forma a su vida, ya es otra cosa. Pero en los tiempos de la Lemuria, por ejemplo, solo existía un ser que tenía los dos sexos acoplados en sí mismo, pero era un ser poderoso, un hermafrodita, que en su momento fue separado. Los sexos fueron separados y ahí empezó el problema, porque ya el ser humano tiene que buscar la manera de la cooperación sexual para procrear o para autorrealizarse. Y como quiera que fue apartado de su alma gemela, el ser humano, es decir, todos nosotros estamos muy desorientados en la vida. Hemos perdido la brújula sobre a dónde debemos ir, sobre qué es lo que tenemos que hacer. Pero aquí tenemos la enseñanza gnóstica que nos invita a reubicarnos, ¿no?, a sentar cabeza y reflexionar íntimamente, profundamente en lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer de ahora en adelante. Porque llegará un momento en que será imposible la vida aquí en la tierra. Ya vamos para allá. Díganme ustedes, acá en Estados Unidos la gasolina es más de $5 un galón de gasolina. Los sueldos no suben, los alimentos en menos de un año han duplicado los precios o hasta 3 veces más. Mucha escasez de varios alimentos que son vitales para la existencia humana. Un galón de leche vale más que un galón de gasolina. Entonces, más llegará un momento en que esto se agravará tanto que será hasta imposible encontrar alimentos. Y los alimentos que se encuentren estarán llenos de radiación. Mucha atención, porque esa guerra en Ucrania y Rusia, no crean ustedes que va a terminar pronto, ni que todo está bien. Aunque los medios no están haciendo mucha propaganda, eso está muy grave, gravísimo. Y en cualquier momento puede escalar a una guerra nuclear, a una tercera guerra. Las armas las tienen. Tanto Rusia como Ucrania, soportado o ayudado por por la NATO y todo eso. Estados Unidos está sobrecargado de bombas nucleares también. Corea las tiene, China las tiene, todo el mundo las tiene. El día que eso escale a ese nivel, fue un gusto haberte conocido, porque no habrá lugar seguro en la tierra. La radiación puede viajar a través del aire a los demás países, no tiene fronteras. Entonces imaginemos nosotros eso, alimentos contaminados por la radiación, la leche contaminada por radiación porque los animales consumen la hierba, etcétera, el agua, y está contaminado, contamina la leche, se contaminan los niños, todo. Vienen momentos muy difíciles. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero igual si no hay nada que puedas comprar, ¿para qué lo quieres? Cuando ya todo sea tan intenso, tan grave, que no se pueda vivir, aquellos que hayan trabajado sobre sí mismos serán auxiliados, serán ayudados a salir de esta tierra en desequilibrio, de este planeta, y llevados a un lugar seguro. Quería hablar sobre eso, sobre el nuevo éxodo, pero en realidad no da tiempo, es mucha información. Yo creo que en la segunda parte de este tema hablaré más específicamente de ese nuevo éxodo, cómo será, dónde hay que esperarlo, quiénes realmente podrán participar de ese éxodo, a dónde exactamente serán llevados los salvados, con qué objetivo, si van a regresar o no, qué es lo que hay que hacer para ser selectos para ese nuevo éxodo. Todo eso lo vamos a hablar en la próxima semana, para que no se lo pierda y podamos con más detalle estudiar esto. Entonces, la era de Acuario tiene su fuerza, ¿no? La era de Acuario tiene su fortaleza, tiene su poder.
hay planetas que se asocian. Mire, el significado de la era de Acuario es saber. O sea, en esta era no es tanto el creer. De hecho, ya uno no debe creer en nada, ¿no? De verdad. Creer en Dios, pero creer es el otro extremo de no dudar, el otro extremo del mismo problema, que es la ignorancia sobre Dios, ¿no? Quien sabe o conoce a Dios no necesita creer, ¿cierto? La creencia es más bien de un nudo en la comprensión. Necesitamos liberarnos de la creencia y más bien aprender a conocer directamente, a saber. El significado nuevamente de la era de Acuario, del aguador, es saber. Pero ese saber directo de la práctica, ¿no? Es, podríamos decir, una fe consciente fundamentada en los hechos, en lo que me consta, en lo que yo he experimentado. Si estudiamos a fondo esta constelación, nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor, veremos que está gobernado por Urano y Saturno. Urano es una naturaleza tremendamente explosiva y revolucionaria y rige los órganos creadores. Por ello es que la era del aguador será verdaderamente maravillosa. O sea, hay una fuerza que nos moviliza, hay una fuerza que nos invita a no estar contentos con la forma de ser, a querer aprender, y esa fuerza está en nuestras gónadas sexuales realmente. La era de Acuario, nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor, indubitablemente es absolutamente sexual. Ha llegado la hora de comprender ese símbolo del Aquarius, ese símbolo del aguador que trata de mezclar en un cántaro los elixires rojo y blanco. Es la era del Aquarius. Tenemos que aprender a manejar las aguas de la vida, el enseminis. Recuerden ustedes que dentro del enseminis, es decir, dentro de la entidad del semen, se halla todo el ens virtutis del fuego. La era de Acuario es revolucionaria y asombrosa. Ya dijimos, en esta era habrán de recorrerse todos los velos sobre la sexualidad, y aquí estamos para explicarlos. Entonces, antes de terminar esta noche, quisiera abrirme a sus preguntas, sobre todo sobre esa sexualidad, sobre cualquier duda sobre la era de Acuario, y la próxima vez, como ya dijimos, hablaremos más de lo que es el nuevo Éxodo. ¿Ok? Miren esto. Absurda cosa sería renunciar a los misterios del sexo. Absurda cosa sería pronunciarnos, por ejemplo, contra la sexo yoga con el famoso Sahaja Maituna, porque en la era del Aquarius los misterios del sexo deberán ser develados, puesto que Urano es el primer gran revelador sexual, el señor de la gran Atlántida. O sea, en los tiempos de esplendor de la Atlántida se adoró a Urano como un dios. Rige en estos instantes a la citada constelación de Acuario. ¿No sería posible considerarnos verdaderos revolucionarios de Acuario si cometiéramos el error de repudiar la sexo yoga o si desafortunadamente continuásemos por el camino de la fornicación animal? O sea, para ser uno realmente revolucionario, espiritualmente hablando, necesita de ese conocimiento de la sexo yoga, de la fuerza sexual. Si sigue fornicando, eliminando esa entidad de su cuerpo, no va a ser realmente revolucionario, será alguien manipulado, manejado por todos los demás en cualquier momento. Se hace necesario entender, recordar, no olvidar que somos hijos de un hombre y de una mujer, que todo empieza por ahí. ¿Sí? El sexo es el origen de la vida, no somos hijos de teorías, no somos hijos de bibliotecas, no somos hijos de tal o cual institución, realmente nosotros somos hijos del sexo. Obviamente esa energía que nos puso sobre el tapete de la existencia es la única que puede transformarnos radicalmente. ¿Okay? Con eso me quedo para pasar a contestar sus preguntas. En un segundo voy a abrir acá la página en Facebook para poder leer mejor. Anularé aquí el sonido para que no se empalme y entonces veo. Bueno, ¿cómo están todos? Saludos.
Vamos a ver. A ver, nos pregunta Edison Patiño, ¿hay registros escritos sobre la juventud del Maestro Jesús en esta tierra? ¿Se puede leer alguna información, Edison, en los evangelios apócrifos? Por ahí en el evangelio de Judas. En nuestra página de la nueva era de acuario.org están esos evangelios. Falta obviamente estudiarlos a fondo, revisarlos y presentarlos a la humanidad, pero están ahí. Y ahí se habla no solamente de la juventud del maestro, sino también de la niñez del maestro. Y era terrible porque ahí en el evangelio de María Magdalena sobre todo, se presenta un Jesús muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados o nos han dado a conocer. Se presenta un Jesús presentándose ante sus discípulos, a veces como un niño, y a veces como un gran caballero, y a veces abrazando a María Magdalena y besándola en la boca, etcétera. Cosas que hoy serían para los hermanos religiosos inaceptables, pero en realidad en los evangelios apócrifos ahí se puede leer todo eso. Bien, buenas tardes, buenas noches a todos. Preguntas Jesús Luque, ¿el firmamento cambia si cambiamos de era? Sí, efectivamente que cambia, el firmamento cambia todas las noches. Si tú lo observas en la noche, cuando la noche es joven, lo observas en la madrugada y lo observas por la mañana, ves que las estrellas cambian de posición. Obviamente también cambia cuando cambia de era. No solamente el firmamento, también los escenarios en la tierra, los escenarios principales, las naciones y todo, también cambian. Nuevos cielos, nuevas tierras, como dice la Biblia. ¿Okay? Dices ahí, Carmelo Resto, que el calendario ha sido cambiado en el tiempo, exacto. Y ahí das datos muy, muy interesantes, ojalá que los demás los lean. A ver, Fito Mora nos dice, mañana aquí en México, ¿en qué parte de México? Dice, ¿se hará el desfile de los homosexuales? Eso es terrible, oye. ¿En qué parte de México? Para avisar a nuestros oyentes o fans para que no vayan ahí. O sea, es una vibración, una energía muy pesada. Ya hemos visto en los videos cómo los hacen. No es apto para niños, no es apto para gnósticos realmente. No es que uno deba tener miedo, pero ahí el espectáculo ese es dantesco, terrible, ¿no? Dice, ¿por qué cree usted que nos quieren hacerlo como algo normal cuando finalmente es de lo antinatural? Precisamente porque cada quien, recordemos que ellos no se mueven solos, están muy bien organizados y hay pues grandes instituciones que los ayudan, los promueven y han trabajado muy duro para hacerlo parecer como algo normal. Han realizado grandes propagandas contra la normalidad verdadera. Y bueno, se han metido en todos lados, como era normal, podríamos decir, que se metan en todos lados, ¿no? En todo caso, el mismo internet, el wifi abre las puertas para todo. Está en todos lados, ¿no? Entonces hoy en día es mejor ser uno más inteligente y no meterse en problemas con nadie. Al fin cada quien responde por el uso que hace de su cuerpo ante la ley divina. Tal vez aquí no, en este mundo físico, a puerta cerrada, nadie sabe nada, pero ante la ley divina, cada uno de nosotros tiene una nubis adentro, un Kaom interior adentro, un policía que anota nuestro karma dentro de nosotros, es decir, no hay escapatoria. O sea, algún día se tiene que pagar porque la infrasexualidad es un pecado contra el Espíritu Santo, contra el tercer logos, y eso se paga con dolor, lamentablemente. Bien, dices Angélica, gracias por compartir, cómo no, gracias a ustedes también por compartir. Aquí estamos también transmitiendo simultáneamente en YouTube. No veo comentarios en YouTube, están todos muy calmados en YouTube. Bueno, saludos a todos también en YouTube. Bien. Dice Angélica, qué interesante lo que mencionas sobre lo que provocará un ligero acercamiento de Hercólubus, solo el trabajo interno. Y ese trabajo interno es desde ya. Mucho de lo que estamos viviendo actualmente ya son los resultados de esos movimientos
¿no? Elípticos donde el Cólubus obviamente se acerca peligrosamente, cada vez se irá acercando más, cada vez que en su movimiento pase por la Tierra. Llegará un momento en que se verá claramente como otro sol, o sea, de ese tamaño, no que brillará como otro sol, como un planeta, pero enorme. Por ahí pasaban un video, y creo que alguno de ustedes lo mencionó también, que hay ciertas personas que afirman, de hecho, un hermano gnóstico con el cual trabajamos hace unos años, dice que ya es visible ese planeta, Hercólubus, y que por eso los gobiernos han prácticamente tirado ciertos materiales con los chemtrails, famosos chemtrails, por todo el mundo para que se impida ver ese planeta, ¿no? Por ahí hay una ciencia sobre eso, más adelante la estudiamos. Pero la verdad es que está ahí, y la verdad es que los científicos lo saben. ¿Por qué creen ustedes que están haciendo tanta lucha por salir de la Tierra y quieren irse a Marte, quieren sentar bases en la Luna, explorar otros planetas del sistema solar? Ahora sí ya aceptaron que hay agua en una de las lunas de Júpiter y tantas cosas que ya lo sabíamos y ya lo sabían. Pero la verdad es que el ser humano no le va a ser tan fácil salir de este planeta, no crean ustedes, ¿no? Así que si ya estaban pensando en comprar un lote en Marte, como lo están anunciando por ahí ciertas compañías para ganar dinero, si yo fuera ustedes cuidaría mi dinero mejor, porque Marte ya tiene dueño, Marte está habitado, tiene una gran humanidad, mucho más avanzada que la nuestra. No podemos vender terrenos en un planeta que no nos pertenece, ¿verdad? ¿Quién ha dicho que a los terrícolas nos pertenece todo el universo? No. Apenas si nos permitieron estar en este planeta y no lo hemos cuidado. No hemos sabido estar a la altura de la situación. Pero sí soñamos con ir y tener terrenos en Marte o en la Luna. Elon Musk está trabajando ya en un proyecto donde llevará a gente a vacacionar a la Luna y luego los traerá en cuestión de horas de regreso. Costará gran cantidad de dinero todo eso, ¿no? Dice que entonces la luna de miel será una realidad, la honeymoon, porque realmente los llevará a la luna. No dudamos que hagan eso, porque la luna está muy cerca a la Tierra relativamente, pero de ir y colonizar a otros planetas, eso sí que no lo creemos. Muy bien. Dice Rubén Darío que las grandes civilizaciones siempre han caído por la inmoralidad sexual. Eso es correcto. Saludos hasta Michoacán. También preguntas, ¿la fuerza sexual nos acerca a la divinidad? Pues la fuerza sexual cuando se estudia y cuando se utiliza sabiamente, pero no cuando se desperdicia. ¿Ok? De hecho, para eso es la energía sexual, porque es lo que nos puso aquí en el tapete de la existencia. Y la fuerza sexual existe en todos los niveles, en todas las dimensiones. Y sí, obviamente nos conecta con Huehueteotl, con el anciano de los días, con Keter en la Cábala. Saludos, sí, gracias. El 4 de febrero de 1962 empezó la era de Acuario, correcto. Tienen ese dato bien, gracias. Ok. Pregunta ahí, o sea, técnicamente está relacionado con el orgasmo. ¿Qué cosa? El orgasmo es la fornicación. Después del orgasmo, antes del orgasmo viene el espasmo, luego el orgasmo y luego la pérdida de la fuerza o de la energía sexual, el semen, claramente. Y no es una grosería. El semen, de hecho, es una palabra que aparece en la misma Biblia, en varios libros de antiguos, donde se habla que aquel que tuviera emisión de semen sería impuro. Por ahí búsquenlo en Levíticos y en Números y en Éxodo también se menciona. O sea, en los tiempos antiguos se sabía de eso, se sabía que no se debía desperdiciar el semen. Y quien lo hacía, voluntaria o involuntariamente, era considerado impuro y era expulsado del templo de Jehová, de Yod-Heh-Veh, del macho hembra. Y tenía que hacer un ritual de purificación. Dice Aquiles, le dijo Jesús a Nicodemo que lo que no naciera en agua y en espíritu no entraría en el reino de los cielos. ¿Me puede explicar? Efectivamente, ¿no?
que hay que nacer con las aguas, con el enseminis. Con eso tú puedes crear los cuerpos internos que nos hacen falta, que no tenemos. Es que hay que entender que la fuerza sexual no solamente sirve para crear criaturas, sino también, imagínense, para crear criaturas nada más se necesita un zoospermo, ¿verdad? Y la mujer nada más puede procrear una vez al año, entonces un zoospermo y un óvulo al año. ¿Y por qué se desperdician billonadas y billonadas? ¿No creen que se debería hacer algo diferente con eso en vez de desperdiciarlo? Bueno, a eso se refiere cuando Nicodemo, recordemos que Jesús no quería dar el secreto a Nicodemo, porque no estaba preparado. La misma Biblia dice, Nicodemo llegó de noche a preguntarle al maestro. No es que hubiera llegado precisamente de noche, es que llegó a oscuras, con oscuridad, con ignorancia. Así lo escribieron los evangelistas, ¿sí? Llegó con ignorancia, era ignorante preguntándole a Jesús. Por eso Jesús le dice, Nicodemo, ¿tú eres rabino y me preguntas eso? ¿No sabes eso? ¿Verdad? Porque Nicodemo le dijo, maestro, en ese nuevo nacimiento, dice, ¿quiere decir que nosotros tenemos que volvernos a meter al vientre de nuestra madre? Entonces Jesús, asombrado, le dijo, ¿no? Nicodemo, tú eres rabino de la ley y me preguntas eso. O sea, vino de noche, vino en ignorancia. Pero Jesús, haciendo obviamente muestra de su amor por la humanidad, le explicó, sí es necesario que el Hijo del Hombre nazca del agua y del fuego y del Espíritu. Eso obviamente es un gran simbolismo. Quiere decir que a través de la práctica del arcano AZF podemos crear los cuerpos internos que nos hacen falta, volver a nacer, crear dentro de nosotros al Hijo del Hombre, al Hijo de nuestras propias obras, al verdadero carro de Merkabah en nosotros, al verdadero hombre solar dentro de nosotros. No van a ser por obra y gracia de Dios nada más. Es una acción consciente que tenemos que hacer. Cambiar nuestra forma de vida, eliminar nuestros agregados psicológicos que son la inmundicia, la perdición, la oscuridad, las tinieblas, el dolor, la amargura, los celos, la fornicación, la envidia, tantas cosas que llevamos dentro. Si no nos preocupamos por eliminar todo eso desde nuestro interior, todos esos agregados psicológicos, créanme sinceramente, no esperemos éxodo de ningún tipo, ayuda de ningún tipo. Serviremos obviamente de leña para la hoguera del centro de la tierra. Serviremos de combustible para rellenar esos pozos enormes que han sido saqueados por la misma raza humana. Entonces, sinceramente, o sea, la ley de entropía igual a todo ser, ¿no? En la muerte, obviamente, cuando morimos todos quedamos igualados, así tengas $1 millón o nada en el bolsillo, en la tumba somos lo mismo, quedamos igualados, es el poder de la muerte, ¿no? Entonces, queremos cambiar nuestra suerte, o tal vez morir, sí, pero morir conscientes, entonces hay que trabajar con lo que la Gnosis nos enseña. Ok. Dices, Joe Luis, los científicos saben muy bien de la era de Acuario y lo que sucederá. Ellos quieren intentar habitar el planeta Marte porque bien saben lo que va a suceder con el acercamiento de Hercólogos. Eso es exacto, correcto. Y ahí a veces se les escapan las noticias y nos hablan de que un gran asteroide se acerca a la Tierra. Ellos lo quieren decir asteroide para que la gente no abra los ojos, para que la gente no entre en temor o qué sé yo, ¿no? Y se rebele contra los gobiernos, pero la verdad es que es un planeta enorme, mucho más grande que la Tierra, mucho más grande que Júpiter. Imaginemos lo que es eso. No hay manera, ¿no? Ellos piensan en enviar bombas y detonarlas, ¿no? En ese cuerpo. No hay forma, no hay forma. Entonces, ok, excelente, dices Gladys. Buenas noches hasta Colombia. Ciudad de México, mañana es la marcha gay. A nuestros seguidores de México, también muchos de la Ciudad de México que nos siguen, lo mejor es entrar en meditación. Tal vez en esos momentos entre en meditación, reflexione, entre en oración, haga cadenas de paz, de amor,
¿no? Y ya, no puede uno hacer más, sinceramente. Ok. ¿Qué opina? Pregunta Sebastián, ¿qué opina de algunas escuelas que ya no le llaman gnosis y dan a conocer una enseñanza que nunca había escuchado? Pues simple y sencillamente no es gnosis. Ok, y lamentablemente tenemos que decirlo, hay muchos instructores que en un momento fueron gnósticos, enseñaron gnosis y hoy dicen, no, es que hoy ya no hay que ni mencionar la palabra porque etcétera, etcétera. No, ahora es cuando hay que mencionarla más. En esta página nosotros siempre estamos promoviendo las enseñanzas del maestro Samael Aun Weor, hablando de gnosis en todos nuestros videos y publicaciones, y no vamos a parar. Mientras Facebook lo permita, y por otros medios también seguiremos. Pero ya sinceramente eso ya no es gnosis. Si es otra enseñanza que no esté en los libros del maestro Samael Aun Weor, para mí no es gnosis. ¿Okay? Bien, Angélica nos dice, cierto, Marte y el resto de otros planetas están habitados, pero como estamos en involución y les interesa venir, será hasta el día del fin que llegará. Bueno, de eso hablaremos la próxima semana, pero no, tenemos que saber que ellos están observándonos, no solamente los marcianos, también los habitantes de Venus y habitantes de otros sistemas solares, también están monitoreándonos, a ver hasta dónde somos capaces de llegar con la degeneración. Sinceramente, no por otra cosa. Observándonos como cuando uno va al zoológico y observa en la jaula a los animales. Así nos observan ellos a nosotros. Somos muy limitados para su comprensión. El índice, digamos, de inteligencia que marcamos aquí, por ejemplo, Michio Kaku o cualquiera, Albert Einstein, los más renombrados científicos, ese límite lo ponen ellos mismos, pero universalmente no es nada comparado con la sabiduría de otros habitantes de otros planetas. Bueno, ¿en qué fecha? A ver, John Harold Ramírez dice, ¿en qué fecha aproximada sucederá lo del Cólubus? Muchos saludos. Terrible, ¿no? El día y la hora nadie lo sabe. Hay que tomar en cuenta y observar la secuela de eventos que se están dando en la humanidad. Vimos la pandemia. ¿Qué pasó con esa pandemia, no? Se cerraron todas las industrias y eso afectó gravemente a la economía porque hoy tenemos escasez de todo. ¿Cuál es la solución para eso? Cuando los países ven eso como una amenaza a su existencia, entran en guerra. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial también, por algo similar. La verdad es que siempre las guerras entre países se van a dar cuando hay una deficiencia en recursos y tienen que conseguirlos, tienen que dominar terreno, etcétera. Que entonces, primero se va a dar eso con más intensidad, nuevamente allí en Ucrania, es apenas el comienzo. Y después vendrá el Cólubus. El Cólubus vendrá ya prácticamente a cerrar el changarro, como decimos los mexicanos. A poner un sello de terminado. Pero mucha gente morirá en la guerra, como ya está pasando. Que ya está pasando. Aquí en Estados Unidos, yo estoy en Estados Unidos, creo que muchos de ustedes también, se han controlado más o menos las cosas. Pero no es un secreto que Estados Unidos está enviando grandes cantidades de armas a ayudar a Ucrania, ¿no? Por ahora están dejando a Rusia solos, pero si se asocian otros países a ayudar a Rusia, entonces sí. Por eso la lucha está en mantener a los países poderosos en la sociedad de NATO, porque eso obviamente le quita fuerza a Putin, lo acorrala prácticamente y lo tiene bajo control. Pero si otros países poderosos como China llegaran a asociarse a Rusia, créanme que las cosas se van a agravar. Y eso marcará un evento trágico en la humanidad que nos acercará más a Cólubus. El maestro Samael dice que será el 2024. Bueno, Rolando, no, dice que sería en el 2034, por ahí. De ahí en adelante. Pero igual, no pongamos los ojos tan lejos, pongamos los ojos en aquí y el ahora. ¿Qué está pasando ahora?
¿Cómo afecta todo esto que está pasando ahora nuevamente, la pandemia, la guerra, en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestra salud, en la familia, en todo? ¿Cómo ha afectado eso? Aquí y ahora. No pensemos tanto en Hercólogos, pensemos en lo que está pasando ahora. Hercólogos vendrá a cerrar, como ya dije, la tienda. Hercólogos, dices, vendrá a barrer lo que sobra. Así es, exactamente. Ok. Bueno, excelentes, ¿no? Excelente intercambio de información con ustedes. No sé si tengan alguna otra pregunta, podemos contestarla. Si no, ya para cerrar esta transmisión en vivo aquí a través de Facebook y Twitter y YouTube. Vamos a ver si hay alguna pregunta en YouTube. Bueno, no, nada más nos saludan. Saludos también a la audiencia en YouTube. Saludos a la audiencia en Spotify, quienes siguen nuestro podcast también ahí. Un abrazo a todos.